Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo les va? En esta oportunidad, pues me he tomado la molestia de poder realizar un pequeño video o varios videos sobre el tema de los vectores, ya que es un tema que estamos trabajando en esta unidad. Y esto con el fin de que ustedes se preparen y estén listos ahí para la evaluación. Acá como herramientas tenemos que tener nuestro transportador, nuestra regla y nuestra calculadora. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Además de nuestro lápiz, sacapunta, borrador y todo lo que necesitemos para poder escribir. Como punto número uno tenemos dibujar un plano cartesiano con sus ejes X y Y, como también uno con referencia a las direcciones convencionales. Entonces, vamos a iniciar con el primero, ¿verdad? Como punto número uno, pues vamos a tener acá nuestro plano cartesiano. Acá en este caso, pues yo ya lo tengo hecho, pero si ustedes se dan cuenta, pues acá tenemos que tener nuestro plano cartesiano que es conformado por dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. Acá tenemos ahí como también número uno, dijera, tenemos que ponerle un nombre a nuestros ejes. El primero es el eje X, es el que va en la horizontal, y luego tenemos el que va de manera vertical, que se llama eje Y. También tenemos cada uno de los números que tenemos ahí. Acá tenemos nuestros cuadrantes, se divide en cuatro cuadrantes, el cuadrante uno. También tenemos el cuadrante número 2, que es el que está en este lado, el cuadrante número 3. Acá lo estoy escribiendo en números romanos, pero lo pueden escribir en letras. Y el cuadrante 4. Entonces esa es otra característica de nuestro plano cartesiano. También tenemos en el centro, tenemos lo que es el número cero. Esta es una recta numérica que está de manera horizontal y una de manera vertical. Ahí tenemos el cero. Recuerden que del cero a la derecha pues tenemos los positivos, más uno, más 2, más 3 y así hasta el infinito. Y luego tenemos a la izquierda menos uno, menos 2, menos 3 y así hacia el infinito también. Entonces ahí tenemos lo que es en el eje horizontal, y en el eje vertical pues es en el eje Y igual. Del cero hacia arriba va el más uno, más 2, más 3 hacia el infinito, y del cero hacia abajo tenemos menos uno, menos 2, menos 3 y así hacia el infinito también. Muy bien, entonces ahí tenemos cuestión a nuestro plano cartesiano. Eso sería respecto al plano cartesiano. Ahora tenemos ahí el anterior, pues era con respecto a a los ejes X y Y. Y aquí tenemos con referencia a las direcciones convencionales. Las direcciones convencionales pues son el este, oeste, el norte y el sur. Siempre en la horizontal vamos a tener el este en el lado positivo y en el lado negativo el oeste. Luego tenemos ahí en el norte, también tenemos el sur. Y ahí tenemos nuestras cuatro direcciones convencionales. Entonces, eso sería lo diferente con respecto al eje, o mejor dicho, a nuestro plano cartesiano con sus ejes X y Y. Entonces, cuando diga X y Y, pues tenemos ahí lo que vimos anteriormente. Ahora tenemos nuestros puntos en el plano cartesiano. ¿Cómo dibujar un punto en el plano cartesiano? Tenemos que tomar en cuenta que ahí nos dan dos números que se le llaman coordenadas, y cada número pues tiene un nombre. En este caso tiene el nombre A, B, C y D. También tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, que es colocarle el nombre a nuestros ejes, eje X, eje Y, y porque las coordenadas que nos dan, el primer número que nos dan, se va a localizar en el eje X, y el segundo número, o sea, la segunda coordenada, va a estar en el eje Y. Entonces, eso sería lo primero que tenemos que saber para poder dibujar nuestros puntos. Entonces, ahora procedemos a dibujar el punto A, que dice menos 4. ¿Cuánto recorrió en el eje X? Menos 4. ¿Cuánto recorrió en el eje Y? Dice más 2. Y luego lo que vamos a hacer es dónde se chocan esos dos puntos. Eso es así en palabras sencillas, ¿verdad? Dónde se chocan, podríamos decir que entonces eliminamos esto y ponemos ahí nuestro punto en 4, menos 4 en X y 2 en Y, y ahí tenemos nuestro punto A. Y lo mismo hacemos con el punto B, que dice más 3 en X, bueno, más 3 en X y menos uno en Y. ¿Dónde está más 3 en X? Lo tenemos ahí, menos uno en Y, pues también lo tenemos por ahí. Y ahora le ponemos el nombre, ¿verdad?
es el punto B. Ahora el punto C que dice más 4 en X y más 3 en Y. Recorrió más 4 en X y más 3 en Y. ¿Dónde se chocan esos dos numeritos? Ahí lo tenemos. Entonces este punto es el punto C. Luego tenemos el punto D, dice menos 5 en X y menos 2 en Y. Entonces, ¿cuánto recorrió? Menos 5 y menos 2, que sería ahí. Y ese es el punto D. Y ahí es como, así es como tenemos ya dibujado nuestros puntos en el plano cartesiano, recordando que tienen que tener un nombre, no solo escribimos los puntos así sin nombre, porque no vamos a saber ni quién es cada punto que tenemos ahí. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso que es muy importante. Muy bien, entonces ahora seguimos con el siguiente tema que es representación gráfica de un vector con referencia a las direcciones convencionales, norte, sur, este y oeste. Entonces, ahí ya tenemos nuestro plano, como dijimos, en el eje X, pues va al este, oeste, y en el eje Y, o sea, en el eje vertical, norte y sur. Entonces ahí tenemos el vector que tiene lo que nos dice ahí la información, ¿verdad? El vector A, el vector B, que tiene una magnitud de 8 centímetros. Y antes de eso tenemos que tener algo, tomar en cuenta algo muy importante, que es el nombre del vector o la diferencia de que este es un vector es que va a llevar una flechita en la parte de arriba. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir nuevamente ahí nuestro vector A, en este caso y con una flechita encima que significa que es un vector. Si no lleva una flechita, entonces lo vamos a tomar como un punto nada más. Entonces ahí tenemos nuestro vector A, que tiene una información, dice que va a tener una magnitud, o sea, un largo de 8 centímetros, que va a tener una dirección de 45 grados, ¿ya? Y el sentido que va a llevar, o sea, hacia dónde va, que va a ser dependiendo, ¿verdad? Ahí nos dice norte del este. Entonces, ese es el sentido. Ya la dirección son los 45 grados que nos dan ahí. Luego vamos a medir siempre, vamos a iniciar a medir desde el eje horizontal, en este caso del este. Y ahí nos dice que vamos a medir 45 grados. Entonces vamos siempre del eje donde está el este, en este caso el horizontal, siempre del lado positivo. Colocamos nuestro transportador y medimos, ¿verdad? Contamos los grados, como cuando estamos contando en una regla los milímetros, 0, 1, ahí cada una de las líneas pequeñitas, pues en una regla es un milímetro, acá es un grado, ahí tenemos de 10 en 10, 10, 20, eh, vamos a ver, 30, 40 y 45. Solo marcamos ahí a dónde llegan los 45 grados y luego pues ya podemos proceder a eliminar nuestro transportador, lo quitamos y ahora lo que nos corresponde es colocar nuestra regla ahí donde está la marca que ya tenemos. Entonces colocamos nuestra regla y medimos la magnitud del vector. En este caso la magnitud dice que va a ser de 8 centímetros, por lo tanto entonces colocamos ahí donde inicia, vamos a ver ahí, donde inicia eh, una unidad, uno, dos, vamos a escribir, vamos a trazar nuestro vector, que sería desde ahí, empezamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y hasta llegar al 8 porque dice que tiene una magnitud, tiene un largo de 8 unidades, en este caso 8 centímetros. Luego, algo muy importante es colocar la flechita, que es la que me dice el sentido, o sea, hacia dónde va. Va hacia allá o viene, ¿verdad? Entonces esa flechita pues ya me está indicando que va hacia allá. Luego también tenemos que escribir nuestro ángulo, ¿verdad? Como siguiente paso que va, como lo medimos del este hacia el norte y ahí hay 45 grados. También colocamos el nombre de nuestro vector, que es el vector A, y que es igual o que tiene una magnitud igual a 8 centímetros. Entonces, escribimos ahí los 8 centímetros, que es la magnitud de nuestro vector. Y ahí, así es como ya tenemos nuestro vector A. Ahora pues vamos a dibujar nuestro vector B que dice que tiene una magnitud de 6 centímetros, pero 45 grados que van del sur, o mejor dicho, sur del oeste. Siempre vamos a medir nuestros ángulos del eje horizontal. Vamos a iniciar midiendo desde el eje horizontal
que ya sea hacia donde nos indiquen, ¿verdad? En este caso nos dicen que del oeste hacia el sur. Por lo tanto, entonces colocamos nuestro transportador así y empezamos a medir. En este caso dice 45, ¿verdad? Vamos a medir como en una regla normal, ¿verdad? Solo que aquí ya son grados, como repito, ¿verdad? Solo que tenemos que tener cuidado de colocar correctamente nuestro transportador para evitar ahí malas mediciones. Entonces ahí tenemos, vamos a ver, iniciamos entonces contando. em, los 45 grados, 10, 20, 30, 40 y 45. Marcamos, recuerden que solo para eso nos sirve el transportador, para ver a dónde llegan los grados que nos estén dando. Eliminamos y colocamos nuestra regla, ¿verdad? Y medimos bueno, le vamos a dar una vuelta a nuestra regla para que ustedes no se confundan y vean que vamos a iniciar desde el 1 hacia la magnitud que dice que es de 6, entonces vamos a medir los 6 centímetros. Entonces sería, medimos ahí y ahí pues ya tenemos nuestros 6 centímetros y ahora pues ya podemos quitar nuestra regla, colocamos la flechita que es la que me dice el sentido y luego pues colocamos ahí nuestro ángulo que es de 45 grados y que va medido desde el oeste hacia el sur. Muy bien, le colocamos el nombre que es el vector B, que tiene una magnitud de 6 centímetros, y ahí es como ya tenemos nuestros dos vectores. Así que vamos a dejar este video acá y luego en el siguiente pues continuamos con el tema que tenemos para más adelante. Entonces ahí estamos.